a guiarnos, a ver cómo se nomenclaturan, ¿sí?, los elementos o los ítems. Vieron que a veces a cada documento se le pone IRQ, o ERQ, qué sé yo, especificación de requisitos de software 001, y uno va incrementando ese número, y cada vez que hay una nueva versión se cambia el número a versión 1.0. A veces depende, hay una forma, ¿sí?, dependiendo de la que se ha dado a usted, se va cambiando el número de versión. Cada vez que se cambia el número de versión es porque hubo una modificación en el software y pasó por algo que se llama línea base. Entonces, los puntos importantes a tener en cuenta en la gestión de configuración son todos los elementos que van a ser los elementos que van a ser importantes dentro de una gestión de software, ¿sí? Por ejemplo, un elemento o lo que se llama elemento de la configuración. Un elemento de la configuración puede ser un documento, los casos de prueba, la planificación, cualquier planificación, la planificación de prueba, la planificación del proyecto, ¿sí?, la ejecución de los casos de prueba. Todos documentos o partes de códigos ejecutables. El código ejecutable ni hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es del cada vez que ustedes mandan a hacer un PR, se le cambia la versión y bueno, directamente pasa por, ahí está la herramienta GIF que te versiona todo, ¿sí? Entonces directamente lo hace la herramienta. Hay otras herramientas que te sirven para versionar, por ejemplo Enterprise Architect, que sirve para hacer, es una herramienta Case que sirve para documentar y para hacer un montón de otras cosas, y entre ellas, ¿sí?, llevar la gestión de la configuración del software. Cada uno de estos elementos de software, ¿sí?, dependiendo de la etapa del desarrollo del software en la que uno está, dependiendo del modelo y proceso de desarrollo, si yo tengo un modelo encascado, tengo la ingeniería de requisitos, ¿sí?, una cajita acá. ¿Qué tengo acá? Es este PDF. Puedo tener el análisis o directamente el diseño, ¿sí? ¿Qué más tengo? Desarrollo. ¿Y acá? ¿Y acá? No. Implementación. Despliegue. Cada vez, en un modelo en cascada, las líneas bases se forman o se pueden llegar a marcar, ¿sí? Esto es una línea base. Se pueden llegar a marcar como cada vez que yo acá voy a iterar las veces que sean necesarias hasta tener toda la ingeniería de requisitos terminada. Y entonces es muy lógico que cada vez que, si yo termino todo el ciclo y vuelvo acá, recién ahí puedo hacer, según este modelo, puedo realizar una modificación, ¿sí? Porque primero lo tengo que desplegar. Yo no puedo volver supuestamente del diseño acá, ¿sí?, según el modelo en cascada. Entonces, naturalmente, se da una línea base acá, y cuando yo voy a tener una segunda versión, una vez que se desplegó todo, se hizo todo el proyecto. Entonces, una línea base tiene el concepto por el cual, cada vez que un elemento de la configuración pasa por esa línea base, se modifica o se pueda realizar un cambio de cualquier elemento de la configuración. En este caso, yo puedo modificar o tener una versión 2 de la especificación de requisitos, ¿sí? Pero con los otros modelos de proceso de desarrollo va a ser diferente, porque el despliegue es diferente, la forma de desarrollarse va a ser diferente, y la forma de nomenclar todas esas versiones va a ser diferente.
Entonces, por ejemplo, en un proyecto Scrum, ustedes ponen, bueno, primero saco el MVP y después empiezo a mejorar. ¿Cada cuánto mejoro? Ponele cada 3 meses cuando se desarrolla todo el software o cuando, qué sé yo, cuando quieren hacer una modificación de algo, de alguna funcionalidad. Entonces se le va a poner otra, o se va a poner otra, otra línea base o otra versión del software. En un proyecto ágil, como pasa ahora, por ejemplo, en el proyecto en el que yo estoy, es como que todo va cambiando de forma muy natural y se hacen modificaciones y se cambia, o sea, se va desarrollando el producto y se va modificando el producto de acuerdo a las necesidades, a las prioridades que haya del negocio, sí, la que baja el PO y al desarrollo que se va haciendo y a las posibilidades que se van realizando. En otros proyectos que son de forma más tradicionales, primero hay que hacer todo un proceso para poder realizar un cambio. Y esto es lo que se llama la gestión del cambio. Entonces, todo eso lo tienen bastante resumido en este documentito que dice: el resultado del proceso de ingeniería de software es una información que se puede dividir en tres amplias categorías. Los programas de tres amplias categorías. ¿Esto qué quiere decir? Que serían los programas de computadoras, que serían los códigos ejecutables, los documentos para documentar ese desarrollo y las estructuras de datos, que serían las bases de datos de donde esté, ¿no? Entonces, todos estos serían elementos de la configuración. Vas a tener diferentes documentos, diferentes partes del código, ¿sí? Diferentes componentes del código que se van a versionar. Estos elementos componen toda la información producida por parte del proceso de ingeniería de software, que se denomina configuración del software, ¿sí? Dado que la configuración del software es la única representación tangible de un programa o sistema software, debe ser controlada. Entonces, cada vez que se va a modificar, se tiene que controlar si con exactitud la modificación que se realiza para no romper nada. Primero, desde el punto de vista del desarrollo, se tiene que controlar para no romper nada. Y desde el punto de vista de la documentación o de las estructuras de datos también, porque si no, cada vez que vas a buscar un dato no lo vas a encontrar o te va a tirar algún error o lo que sea, ¿sí? Entonces siempre tiene que estar todo coherente. Y con respecto a la documentación, si estás en un proyecto en Scrum, ¿sí? Las líneas, o sea, todo lo que parte del incremento de un sprint, ¿sí? De 1, 2 o 3 sprints, pasa por lo que se llama un release, ¿sí? Hay releases y se van implementando con integración continua. Bien, entonces, estas modificaciones sí estamos hablando de modificaciones pueden ser post implementación o antes de la implementación. Entonces, la modificación del software, por ejemplo, hoy en día, si vos necesitas hacer una modificación en un proyecto ágil, le preguntas al PO si te permite esa modificación o disminuís el alcance por ahí de alguna historia de usuario. Entonces ahí estás haciendo lo que se llama una gestión de la configuración o una gestión del cambio informal. ¿Por qué? Porque vos de palabra, en una daily o por el chat del equipo, le preguntas. Nosotros tenemos, por ejemplo, una etapa que se llama el Functional Walkthrough, ¿sí? En el que le mostramos al PO, a la gente de UX, ¿sí? Y a mí, las funcionalidades como está terminada. Y dependiendo, ahí le vamos diciendo, antes de que pase el testing, y ahí le vamos diciendo si cumple con los requerimientos que les dijimos o no cumple, o esto no se puede hacer porque hay algún impedimento técnico. Entonces se acota la salida de esa historia de usuario y se desarrolla después. Sí, se deja como mejora para el próximo sprint o lo que sea. Si el cliente necesita modificar algo porque
nada, porque en vez de realizar una gestión de, por ejemplo, cuando vos querés cambiar, simple, si termino con el ejemplo este del cambio de plan, si vos antes, vos hasta que pedías o cuando vos pedís, por ejemplo, vos pedís a FiberTel que te dé más ancho de banda. Vos cuando seleccionas solicitar, le van o incluso hoy en día, no sé, a veces creo que no se autogestionan, directamente te empiezan a llamar por teléfono, o vos estás, por ejemplo, en el home banking y vas a cotizar los seguros. Supuestamente lo único cuando vos cotizás ahí no te tiene que llamar nadie porque vos no apretaste el botón de que te llamen, pero te llaman igual. Entonces, para que no te llamen y vos te puedas autogestionar directamente ahí, lo puedes hacer. O sea, dependiendo de cómo esté el software, lo puedes modificar ese alcance de que no te llame nadie y que no lo gestiones directamente a que te des de alta tu seguro vos, por ejemplo, desde la página. Entonces eso es una modificación, ¿sí?, que la pidió el cliente y se va a aprobar. Primero ya viene de arriba la aprobación. Entonces te están pidiendo que vos realices esa modificación y realizas todo el análisis y haces todo el cambio con una nueva versión de, por ejemplo, cambio de plan, de lo que sea, ¿sí? Para cada vez que se realiza una modificación, ¿sí?, por eso tiene que haber un control del cambio. En todo ese análisis que yo les estoy comentando, hay que ver la viabilidad, hay que revisarla o analizar la viabilidad técnica. Entonces, en empresas o anteriormente, hace unos años, ¿sí?, cuando vos tenías un proceso, por ejemplo, RUT, ¿qué era lo que pasaba? Había días específicos en los que vos tenías que llenar todos unos formularios y bueno, queremos ingresar, por ejemplo, pago mis cuentas, queremos ingresar una nueva, o Movistar nos va a cambiar el número de usuario y nos va a enviar, en vez de 9 dígitos, 8, y en el noveno nos va a mandar un 0. Vos tenés que medir la compatibilidad para que todo eso funcione. Si te está avisando Movistar, bueno, no, en vez de 9 te va a mandar 10. Y nuestro sistema no lo soporta. Y si el sistema no está bien modulado, vos decís, no, nuestro sistema no lo soporta. Si vos le decís, si está bien, y que puede soportar modificaciones de ese tipo, decir, bueno, está bien, pero en el otro dígito mandame un 0. O mandame un 0 porque el nulo vas a tener problemas. Entonces decís, bueno, listo, y todo para hacer todo ese, para habilitar ese cambio, decís, bueno, nada, o si es posible, para eso también hay que hacer una modificación en el software. Por ahí es pequeño, por ahí no. Entonces, todos esos cambios, ¿sí?, primero tenías que llenar un formulario de solicitud de cambio, eso lo tenía que ir al comité, a un comité, que el comité estaba conformado por varias personas de diferentes áreas comerciales y de desarrollo, ¿sí?, de las diferentes áreas core del proyecto, por ejemplo, o de muchos proyectos en el que se iban tomando. Bueno, tenemos esta solicitud, ¿de qué se trata esta solicitud? Esta solicitud está pidiendo que Movistar va a cambiar el número de factura donde te lo mandan, te lo va a mandar así, de esta manera, o lo que sea. Entonces, y bueno, ¿y eso qué implica? ¿Lo habilitamos o no lo habilitamos? Para eso pasa una semana, vos como analista tenés que ver la viabilidad, tenés que llenar varios formularios, lo tenés que mandar por mail para que hasta X cantidad de horas, o lo podés gestionar a través de una aplicación. Sí, el ClearQuest y ClearCase sirven todas esas herramientas para generar tickets, se pueden utilizar para solicitar todo este tipo de modificaciones y le llegan a la persona que los tiene que autorizar. Y por ahí la persona directamente en el sistema lo pone autorizado y ya está. Lo mismo en los proyectos ágiles. En los proyectos ágiles se pueden crear requerimientos desde otros sistemas, te crean un CRQ que se llama, para otras áreas, y después vos lo traes y lo creás en una historia tuya, y vos podés, ¿vieron en el Jira que vos podés poner de quién te solicitó ese cambio y demás, y después lo estimás, lo validás y demás? En este caso, en un equipo ágil,
somos nosotros, ¿sí?, los que analizamos la viabilidad de ese cambio, lo estimamos y después lo desarrollamos. En otro modelo de proceso, como por ejemplo este que yo les estaba comentando, tenías que llenar un formulario de Word, lo tenías que mandar, tenías que poner ciertos requisitos, cuáles son los componentes que se van a tocar, tal, y después te mandaban la aprobación. Yo hasta que trabajé en Manelco hace muchos años, hace más de 10 años, como yo era recién analista junior y después pasé a ser, creo que semi-senior o algo así, manejaba requerimientos chiquitos. Los requerimientos más grandes se manejaban en todo un proyecto, ¿sí? Pero la forma, todo el ciclo, generalmente se realiza así. Y por ejemplo, para realizar una modificación te lo tenía que aprobar, dependiendo de la hora que se trate. Por ejemplo, en el banco hipotecario también, cada vez que yo todas las semanas había que correr un script en la base de datos, que cuando vos tenías el número de cantidad de sesiones en las que vos te conectaste y que te bloqueaste la cuenta, eso no estaba para las personas que tenían cuenta caja de ahorro solamente y no tenían otros productos y no eran clientes del banco. No se lo podía autogestionar por recuperar mi contraseña. Todo porque no había, porque no hubo, quedó en una línea, en un PR por ahí, en una línea base, no sé cómo se llama, en GIMP. Quedó ahí, entonces no se lo podía integrar con todo lo que quedó y había que modificar un montón de cosas para que eso entre. Todo yo, en el momento en el que estuve en el equipo de Home Banking, todos los lunes recibía a las personas que tenían esos cambios, ponía el número de cuenta, el número de DNI y demás, generaba la query para correr, para que te cambie, ese 1 se cambie a 0 o ese 3 se cambie a 0, y todo eso lo tenía que hacer por el ClearQuest o ClearQuest, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía que subir todos los datos, subir la línea base y demás, qué sé yo, mandarle la aprobación a la PO o PM, no sé cómo está la dueña de la cuenta, y la tenías que estar corriendo para que se aprobara el código, porque lo tenías que mandar a cierta hora, antes de X cantidad de... Y si no, para mí no era nada grave porque yo tenía muy buena relación con mi jefe, pero mis compañeros lo tomaban como que estabas cumpliendo una falta grave, que le pidas, si vos te pasabas de las 4 de las 5 de la tarde, que le pidas a tu jefe que te lo apruebe, porque ellos tenían potestad de aprobar esas cosas. Me pasó una que otra vez, pero no era por mi culpa, sino era porque la otra señora no tenía disponibilidad para dar reuniones y no te aprobaba el costo. Bueno, nada, pasa eso, pero bueno, eso vos lo creás en un formulario como yo hice cuando trabajaba en Manelco. Tenés Jira en una aplicación ágil o tenés un sistema, una aplicación en la que se gestionan los requerimientos o las modificaciones de los requerimientos. Tenés un requerimiento y va pasando por diferentes estados. Yo la verdad que ahora ya no me acuerdo, pero había todo un proceso que vos recibís el requerimiento y lo empezás a pasar de estados en el ClearQuest o ClearCase, no me acuerdo cuál era, para que se te pruebe, y después eso directamente le llegaba a los que manejaban la base de datos y te corrías el script. Vos no lo corrías, te lo corrían ellos, porque en producción nadie toca datos en producción. Lo mismo pasa ahora, si bien se gestiona todo con Jira, vos tenés que crearle SRQ para que la gente que maneja los datos te corra el script a X cantidad de horas. Para todo eso, esto es todo un control. Esto es gestionar un control de los cambios de datos en producción o de datos de desarrollo de software. Y ven que hay diferentes flujos. Esos diferentes flujos se llaman control de cambio. Uno puede ser un control de cambio, ¿cómo se dice acá? Control de cambio formal, semiformal o informal. El informal es el que yo les había comentado, de que, por ejemplo, disminuís el alcance de algún requerimiento o de algo para salir y te lo aprueba el PO.
semiformal, estás en producción o necesitas modificar algo y también te lo va a aprobar el PO en este caso. Y formal son los dos casos que yo les dije, tanto por la aplicación ClearQuest o ClearCase o por un formulario que pasa por un comité de cambio. ¿Sí? Este comité de cambio, en el caso en el que yo les comenté del banco hipotecario que pasa por ClearQuest, en ese caso no hay un comité de cambio, pero la persona que estaba encargada de aprobarme el cambio era un gerente. ¿Sí? Y cuando son desarrollos más grandes y el control del cambio es formal, tiene que pasar por un comité de cambio y después hay auditorías. Las auditorías lo que hacen es verificar que el proceso de gestión del cambio se realice de forma correcta. Yo todo lo que les estoy comentando acá, quizás no está explicado de la misma manera, pero yo se los expliqué para que ustedes lo entiendan. Entonces, los términos que ustedes tienen que conocer son los elementos de configuración, que un elemento de configuración puede ser un documento, códigos imputables, un componente de software o lo que sea, que cuando pasa por una línea base necesita una gestión del control para poder realizar el cambio. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplito, cuando te dice planificación, requisitos, diseño y codificación, que es lo que yo dije ahí, acá tenés todo el ciclo de vida y tenés línea base de planificación, línea base de requisitos. ¿Por qué? Porque cada vez que la planificación pasa por esa línea base, se modifica. ¿Sí? Entonces, una línea, elemento de configuración, línea base. La línea base es un punto de no así de memoria, un punto de no retorno en el que para que cada vez que un elemento de la configuración atraviesa esa línea de base se cambia la versión del software. Y eso es como una fotografía. Es como si yo estoy en la fotografía antes del parcial, la fotografía parcial y la fotografía post parcial. La fotografía depende de cómo le pone el parcial. La fotografía va a ser con carita contenta o carita triste. Entonces, estoy antes del cambio, la línea base es el parcial y post parcial ya cambió la versión, porque ahí ya están en parcial rendido. ¿Sí? Entonces, ahí se generaría una nueva línea de base. No, la línea base no, la línea base es fija. No es que se genera la línea base. El que se genera es el que cambia es el elemento de la configuración. Bien. Vos, dependiendo del modelo de proceso de desarrollo, podés poner líneas bases donde vos quieras. Como vos estás haciendo la gestión del control del cambio acá, cuanto más líneas bases pongas y más líneas de control, o sea, cuando hay una línea base hay un proceso de gestión del cambio con formal, semiformal o informal. Cuanto más líneas bases vos pongas dentro de un proceso de desarrollo de software, incremental, iterativo, bueno, el Agile es como que se va dando el cambio muy de manera orgánica, por así decirlo. Se va a hacer, todo el proceso se va a hacer más, ¿cómo se dice? No es burocrático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos tenés que llenar el formulario, por el caso que yo te dije, tenés que llenar el formulario, tenés que esperar a que el comité se junte, que te apruebe el cambio, o no, a veces no te lo aprueban. Porque no estás, tenés que modificar algo importante del software y te están diciendo, no, esto en los casos ahora que pasa, si vos, esto se pisa con algo que nosotros tenemos que ver, o sea, otra modificación que nosotros tenemos que hacer y primero tenemos que hacer esta para que pase esta, entonces se posterga el cambio. Okay. Ese comité es de gente especializada, ¿sí? De gente, o sea, conocedora del software y de distintas áreas, y vos vas y le decís, eso es un proceso formal, vos vas y le decís, bueno, yo necesito cambiar la base de datos de pago mis cuentas porque tengo que hacer tal cosa, pero por ahí de esa base de datos de pago mis cuentas se sacan
datos para mandar a Visa o a otro sistema de conciliación o lo que sea, y entonces te están diciendo, no tenés que, yo en este momento no quiero que lo cambies porque nosotros vamos a modificar el servicio que le está pegando el Santander para traer no sé qué cosa. Entonces en este momento no me modifiques nada, porque nosotros le vamos a pegar de otro lado. Entonces no se cambia ahí en ese momento. Pero ahí en ese caso estuvieron alguien comercial que está lidiando con el Santander para poder hacer el match, esa migración, y nosotros que necesitamos hacer el cambio porque Movistar me está pidiendo otra cosa. ¿Sí? Entonces en ese comité de cambio hay gente de diferentes áreas y también de diferentes áreas de desarrollo y de diferentes áreas comerciales que también pujan por lo que necesita el negocio. ¿Sí? En un proceso Agile también existe, porque vos, por ejemplo, estás en Spotify, por decir, tenés una tribu y después tenés la otra tribu que es otra factory y que también necesita modificar datos o nosotros dependemos de esa. Y en este caso, ese tipo de modificación o esos cambios se ven en un trimestre, se ven por trimestre, se planifica por trimestre y se ven en lo que se llama la Big Hook Planning, que es una planning entre varias tribus para ver las dependencias, los riesgos que están implicados dentro del desarrollo del software que vos tenés planificado de acá para adelante. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió? Bueno, acá tenemos ejemplos, por ejemplo, un elemento de la configuración, como les comenté anteriormente, es la especificación del sistema, el plan del proyecto, la especificación de los requisitos, los prototipos, el manual de usuario. Por ejemplo, en un proyecto Agile, yo voy a tener un plan de proyecto de software para versionar. ¿Cómo que sí? Sí. ¿Cuál es? No entendí la pregunta, pero... Si yo, en un proyecto Agile, Sí. ágil, yo voy a tener una planificación del proyecto del software para versionar. No, se va dando con el tiempo. No, la respuesta es porque las planificaciones se realizan por Q y se realizan cada 15 días. Y el cambio se gestiona de manera, ya lo dije recién, de manera como orgánica a través de cada uno de los sprints y de las priorizaciones de las modificaciones que se solicitan. ¿Puedo modificar el diseño? Sí. ¿Por qué? Porque yo, por más que sea Agile, yo llevo un diseño de software. Entonces, las modificaciones de los microservicios que están tocando a algunas cosas, sí se van a modificar. Y van a pasar a otra versión y va a estar documentada en Confluence, por ejemplo. Entonces, no va a haber una planificación porque la planificación, la respuesta es porque la planificación es parte del proceso de Scrum. ¿Sí? De las reuniones o de las, ¿cómo se llama? Ceremonias. La especificación de los requisitos, no voy a tener una especificación de requisitos, pero voy a tener historias de usuarios que van a contener los requisitos. Entonces, si yo les pregunto, ¿un elemento de configuración en un proyecto Scrum puede ser una historia de usuario? Sí. ¿Puede ser una especificación de requisitos? Falso, pero, o cómo se gestionan las modificaciones de los requisitos en un proyecto Agile. No está acá en el apunte, pero ustedes lo tienen que... Porque ya vimos bastante Agile. ¿Diseño? Sí, diseño siempre hay. Cuando yo estoy en un proyecto, tiene que haber diseño para crear un proyecto, un producto robusto. El manual del usuario, y generalmente lo hacen después, no sé quién lo hace, pero dependiendo del proyecto en el cual se trate, por ahí hay otra mesa, algún otro equipo que hace el manual de usuario. O directamente se saca de la documentación que se hace en Confluence, pero no sé si se hace el manual de usuario. Cuando yo trabajaba en la aplicación, en la pyme que hacía software y hardware para los casinos, sí se hacía manual de usuario y era lo que se le presentaba a los clientes. Diseño detallado, sí, una lista, el código fuente siempre.
no importa el modelo de proceso de desarrollo que sea, siempre es un elemento de la configuración y siempre forma parte de un elemento, se forma parte de la gestión del cambio. Entonces, dependiendo del modelo de proceso de desarrollo que sea, voy a tener distintos elementos de configuración, ¿sí? Que van a aplicar a todo, que ya lo vimos los modelos de proceso de desarrollo. Siempre hago hincapié en lo que es Agile, hago los extremos, un cascada o un Agile, o una incremental voy a tener planificación. Si yo les hago, tengo un proyecto de desarrollo de software que lo estoy haciendo con un modelo incremental. Por ejemplo, diga verdadero o falso. ¿Cuáles son elementos de configuración de un proyecto? ¿Cuáles pueden ser elementos de configuración de un proyecto? ¿La planificación? Sí, porque el modelo incremental tiene planificación. ¿El código fuente? Sí, porque el código fuente siempre es. ¿El manual de usuario? Y sí. Todos los que yo le ponga van a ser. Si yo le pongo la planificación, si es un Agile, le pongo... No. Peticiones, bueno, está bien. Documentos de mantenimiento, pueden ser documentos de mantenimiento, ¿sí? Órdenes de cambio de ingeniería, estándares, programas ejecutables, acá tienen bastante. Muestra un esquema de capas de los documentos. Esto está bueno, ¿sí? El código ejecutable, cómo va a medida que va agrandándose el gráfico, cómo va creciendo la documentación. Bueno, el proceso de la gestión de configuración, que yo ya más o menos se los comenté, ¿sí? Primero hay que identificar la configuración o la organización, ¿sí? de la gestión de configuración. ¿Cómo identifica y gestiona una organización las muchas versiones existentes de un programa y su documentación de forma que se puedan introducir cambios eficientemente? Se genera, o sea, a cada elemento de la configuración se le designa una nomenclatura. ¿Cómo controla la organización los cambios antes y después de que el software sea distribuido al cliente? Porque se controlan los cambios y se versionan los elementos de la configuración. ¿Quién tiene la responsabilidad de aprobar y de asignar prioridades a los cambios? Dependiendo. Si estoy en un control informal, quizás el manager, el IT lead, el PO. Si es un proyecto semi-informal, es posible que el PO y algún gerente. Y si estoy en un proyecto formal, el comité de cambio. ¿Quién tiene la responsabilidad de aprobar y de asignar prioridades a los cambios? Un PM, la alta gerencia, un PO. ¿Me siguen acá? En esos puntos. ¿Cómo podemos asegurar que los cambios se han llevado a cabo adecuadamente? Y haciendo un manual con un paso a paso para realizar un control de cambios. Y ahí te va a ayudar el Configuration Management o esa es tarea del DevOps. Del DevOps y del Dev y de todo el equipo, porque nosotros ponemos, por ejemplo, el equipo dice cuáles son los componentes del software que van a estar involucrados en cada historia de usuario. La PO, en este caso en mi equipo, es la PO la que la PO el Scrum Master pone cuál es la línea base o cuál es el release en el que se va a deployar y después todo el equipo deploya o sea, todo el equipo deploya hasta no sé dónde, hasta una preproducción supongo, y después el DevOps es el que realiza o creo que dejan todo listo para que salga producción y después el DevOps es el que hace la implementación en producción. Bien, entonces ahí hablan de lo que se llama identificar las tareas de una gestión de la configuración son identificar la configuración, que es identificar los elementos, identificar las líneas bases y cómo realizar el proceso de cambio. El control de cambio,
las auditorías de la configuración y la generación de informes. Estas son las 4 etapas que hay que llevar a cabo, las 4 tareas que se llevan a cabo para la gestión de la configuración. Y después los explica y es lo que yo les estoy contando hasta ahora. Identificar la configuración es definir la estructura de la documentación organizada de un modo inteligible, predecible, es decir, darle un formato. Proporcionar métodos para revisiones, definir las líneas bases, ¿sí? Definir los roles que van a realizar los cambios. Ahí tienen el ejemplo, el número de referencia del documento, es como cuando realizas un pedido que te ponen el número de pedido y después todo el seguimiento o algo así. Y ahí tienen un ejemplo de cómo se nomenclatura, de cómo es la nomenclatura, por ejemplo, SCP-001, el control del cambio. Ahí tienen control individual, control de gestión, control formal, que es lo que estuve explicando anteriormente. Después tienen un grafiquito que vos tenés una necesidad del cambio, generás la petición del cambio, la evaluás, que es lo que yo les comenté anteriormente, generás la petición de ese cambio, una vez que decís, bueno, sí, lo puedo realizar, se genera la petición del cambio o se rechaza porque hay aspectos que son aspectos técnicos o cualquier otra cosa que impacte al proyecto, que yo les di ejemplos varios para que no se puede hacer, ¿sí? Entonces, se decide realizar la modificación, se le informa al cliente de que se va a modificar y después se genera la orden de cambio de ingeniería, va en la cola de los cambios y se genera, se hacen otras tareas y después se desarrolla todo el cambio, que es lo que yo les estuve comentando en los diferentes modelos de proceso, cómo puede llegar a ser un ejemplo. El comité es lo que yo les comenté anteriormente y las auditorías de la configuración que te dice, se ha hecho el cambio, o sea, que verifica o valida de que todo el proceso se realice de forma correcta, como una auditoría de una norma ISO. Y la generación de informes, ¿sí? Y acá tienen un dibujito que está bueno. Identificar la configuración, controlar esos cambios o realizar cualquiera de estas tres tareas, ¿sí? Se define la identificación de la configuración, los cambios, las diferencias y generar esos informes de estado. ¿Alguna duda? Es más o menos cómo trabajás para realizar algún cambio dependiendo del modelo de proceso de la empresa o en el lugar donde vos estés trabajando. Pero eso se llama, quizás ustedes no sabían que cuando cada vez que te piden un cambio vas a pasar por esto. Nadie sabe lo que es la gestión de la configuración, salvo alguien que haya estudiado ingeniería o alguien que trabaja en configuración, en gestión. El Configuration Manager obviamente va a saber, pero no te va a decir, yo te voy a venir para definir las etapas de la gestión de la configuración. No te va a decir, vengo a ayudarte a realizar el proceso de cambio. ¿Sí? ¿Listo? Cortamos acá. Tienen 50 minutos para estudiar. La semana que viene vemos reingeniería, que es muy chiquitito. Hacemos repaso, que también es muy chiquitito. Por ahí vemos algo de diseño, del TP de diseño. Lo tenían que hacer, ¿no? Sí. Sí, lo tenían. Y el otro martes es el parcial. ¿Sí?